Ya, voy a darte el pase. Estamos listos. Bueno, la clase de hoy es ya para finalizar la columna cervical. Vamos a compartir pantalla. Ya, chiquillos. Entonces, la clase de hoy es la columna cervical, transoral, flexión y extensión. Ya, estos son complementos de las radiografías básicas que son AP, lateral y oblicua. Son complementos, ¿por qué? Porque van a depender de la patología que nosotros estamos, estamos viendo con el paciente. Estas radiografías van a ser un complemento a eso, ¿ya? Por ejemplo, la transoral es usada en caso de traumatismo, y la flexión y extensión es en caso de dolor crónico cervical. Bueno, dolor crónico o la falta o el poco movimiento que tenga la columna. Todas esas cosas van a irse, o sea, se van a ser complemento de las apilateral y oblicua. Vamos a... Sí, ya. Entonces los temas a tratar es el manejo y uso de técnicas radiológicas en la columna cervical, la transoral, flexión y extensión, y el diagnóstico. Vamos a ver los signos radiológicos de patología. Aquí hay varios signos que los vamos a pincelar, ya no vamos a ponernos a investigar mucho, pero sí tener claro que pueden existir, o sea, que se pueden ver en las radiografías que nosotros vamos a tomar. Van a ser patologías que van a ser muy comunes, y tener como la visión de que existen. Y el análisis de imagen, que puse hartas imágenes al final para que viéramos, porque en la primera clase de cervical no puse por ser más larga la clase, y ahora vamos a verlas todas. Entonces comenzamos la columna cervical transoral. Como les decía, es una radiografía que se utiliza en el caso de un traumatismo. Me parece que ayer tuvimos la oportunidad de tomarla en el laboratorio con los niños, y como estamos con los pacientes de hospital, o sea, del consultorio, tuvimos harto paciente, tenemos harto rayo que tomar y harto que practicar, ¿ya? Y justamente nos tocó el odontoide, y la verdad es que es una radiografía bastante sencilla, como sale aquí en la foto, ya sea en supino o en bipedestación, va a ser el mismo. Rayo central perpendicular a la placa, y el paciente convoca en extrema abertura, ¿ya? Tiene que estar bien abierta la boca para poder pasar el rayo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que los incisivos, o sea, los dientes, esta parte de acá, tenemos que proyectarla a que se superponga con los cóndilos del occipital, ¿ya? Que hagan una sola línea para que el rayo pase por en medio y se vea así la imagen. La imagen que podemos observar vamos a ver el atlas con sus masas laterales y el axis con su apófisis odontoide y el cuerpo del axis, ¿ya? Esta es la imagen tradicional que sirve para, como le decía, traumatismo, pero ¿para qué? Para las luxaciones, subluxaciones o fracturas que van a tener estas dos cuerpos vertebrales. ¿Ya? Van a sufrir, vamos a verla por separado, qué tipo de fracturas se pueden producir en ese sector. Aquí, la columna cervical dinámica, la flexión es hacia adelante, ya como sale en la foto, el paciente tiene que ir en lateral estricto, apoyando su hombro al lado y dejar caer el cuello. Hay personas que lo tiran para adelante, hermano. Ustedes tienen que agachar y que sea la mayor extensión hacia adelante, o sea, la mayor flexión hacia adelante de la cabeza para observar bien cuál es el rango de movimiento que tiene. En la flexión y extensión van a ver rango tanto de la columna cervical propiamente tal, como también va a haber algo importante que se va a ver acá arriba, que son las inestabilidades del atlas, ¿ya? El cráneo se va hacia adelante
y hace y estrecha o aumenta el espacio del arco, en el arco posterior del atlas, o aumenta el espacio entre las apófisis del axis y el arco anterior el arco posterior del atlas. Cuando hay inestabilidad, esta distancia de aquí se aumenta considerablemente, y también aumenta el espacio predental, que fue un espacio que vimos en la clase pasada, que es entre el arco, la cara posterior del arco anterior del atlas y la cara anterior de la apófisis odontoide. Ese espacio tiene que tener una cierta medida, y eso nos va a evidenciar si existe algún tipo de lasitud que se produce ya sea en forma traumatológica o genética, claro. Son enfermedades que vienen desde que nacemos, ¿ya? O sea, congénita o genética. Ya, entonces, hacia adelante, una flexión, el rayo es perpendicular igual. Aquí el chasis, yo recomiendo que sea eh, horizontal, o bueno, o transversal, ¿ya? Porque no sabemos el rango de movimiento de la persona. Hay personas que tienen en la flexión muy, muy acentuada, como hay personas que en realidad apenas bajan el mentón, ¿ya? Entonces, horizontal es mejor a vertical. Vamos. No así, por ejemplo, en el caso de la columna cervical, la de extensión. En este caso, la placa, yo la recomiendo poner longitudinal, ya que la extensión nunca es tanta. ¿Por qué? Porque nunca va a ser hacia atrás, porque el cuerpo se va hacia atrás. O sea, no puede perder esta posición el paciente. Esta es la posición normal. El cuello es el que cae hacia atrás. No es que yo vaya y estire y me doble de así como araña para atrás. No, no, no es la columna dorsal la que vamos a doblar, sino que la columna cervical. Entonces, por ende, los hombros bien pegados a la placa, bien lateral estricto, y solamente el cuello cae hacia atrás. Y como la estructura, o sea, y como la foto va a ser como igual a esta, entonces la placa se recomienda que sea en forma longitudinal. Ambas radiografías, flexión y extensión, van a ser en 24×30, 24×30 o 30×40. No sé si todavía existe esa 30×40, pero esa puede ser mucho mejor. Y la transoral, tratar de que sean en un 13×18 o máximo 18×24, pero sí colimar bien a la estructura. Recuerden que para evitar radiación dispersa, que se vea bien nítida la radiografía, y más que nada no irradiar tanto al paciente. Estas dos, como le digo, flexión y extensión, son para ver rango de movimiento, para ver que no haya luxaciones en las articulaciones interapofisiarias o zigapofisiarias de la columna cervical. A ver, la anterior. Aquí, este movimiento, por ejemplo, el movimiento de flexión es un movimiento antinatural de la columna cervical. ¿Por qué? Porque la columna cervical tiene una la lordosis es lo normal en la columna cervical, o sea, su angulación es una lordosis, ¿no es cierto?, hacia adelante. Entonces, si nosotros llevamos el cuello hacia adelante, hacemos un movimiento antinatural del cuello. Natural sería hacia atrás, en donde tiene mucho más rango de movimiento por las articulaciones interapofisiarias. Aquí los cuerpos vertebrales se van a ir, obviamente, apretando, los discos intervertebrales también se van a ir apilando, o sea, apretando. Y aquí podemos ver si va a existir algún tipo de estrechamiento al hacer este movimiento, estrechamiento tanto de los discos intervertebrales como también de las articulaciones interapofisiales, o sea, o de las raíces nerviosas que pasan por los agujeros de conjunción, ¿ya? Entonces, rango de movimiento es lo más importante de esta radiografía. Las estructuras básicas de anatomía que vamos a ver se van a repetir a las de la clase pasada, solamente como observación. Vimos la columna cervical, y lo importante de esta clase es reconocer bien el atlas y el axis, ¿ya? El atlas y el axis son lo que dije, las vértebras que son diferentes a las otras 5.
¿por qué va a ser importante? Este huesito pequeño es el que va a articular con los cóndilos del occipital, ¿ya? Este hueso pequeño es el que se va a ver comprometido en el caso de algún traumatismo y se va a fracturar en el caso de algún tipo de golpe o movimiento que sea en forma axial, ¿ya? Axial o vertical, que la fuerza sea en forma vertical, como cuando nosotros, por ejemplo, los niños se ponen de cabeza y se paran de cabeza o se tiran un piquero, ese golpe vertical, o como le dicen a algunos acá en la literatura, es una fuerza axial que se hace como está la cabeza acá y es un golpe así, los cóndilos presionan la carilla articular del atlas y lo fractura, ¿ya? Lo fractura tanto en arcos anteriores, en el arco anterior como en el arco posterior. Puede haber fractura de bipartita, tripartita y hasta cuadripartita, ¿ya? Que en este caso es la fractura de Jefferson, que por literatura es cuadripartita, pero también se puede de 2 o 3 fracturas en el mismo arco cervical, o sea, en el arco del atlas, ¿ya? Y aquí también vamos a ver el odontoide, que es una estructura un poco más robusta, una cervical un poco más robusta que el atlas, y que va a tener también importancia porque arriba o sea, por el odontoides pasa por aquí por dentro pasa el ligamento transverso, eh, por el cual se produce también la vértebra, o sea, la arteria vertebral que va a irrigar a estas vértebras y a las carillas articulares. Y si hay algún tipo de movimiento, mal movimiento, si hay signos de artrosis y empiezan a degenerarse los cartílagos, esto hace de que las arterias vertebrales se pincen o los ligamentos se pincen y produzcan el dolor del movimiento, o sea, al mover el cuerpo, ¿ya? El dolor cervical crónico, ¿ya? Debido a, ya se empiezan a desgastar o degradar los discos vertebrales, o sea, las carillas articulares de las articulaciones, y se produce el pinzamiento y esto produce dolor en la cervical. Ya, esta es la imagen tradicional entonces que vamos a ver en una radiografía de atlas axis. Como les decía, en la parte superior de las masas laterales del atlas, que son estas de aquí, van a estar la carilla articular que va con los cóndilos del occipital, ¿ya? Aquí es donde se hace la presión, cuando el golpe es axial, se hace una presión y se fracturan las masas laterales hacia el lado. El signo evidente entonces de fractura del atlas o de fractura de Jefferson va a ser el desplazamiento por la carilla articular, el desplazamiento de la masa lateral hacia los lados de la carilla articular con el axis, ¿ya? Esto se va a desplazar hacia el lado y va a perder la armonía, ¿ya? No va a haber una línea entonces entre la masa lateral del atlas con el cuerpo del axis. Se va a perder y se van a desplazar hacia ambos lados. También vamos a ver que van a ver la fractura del odontoide. La fractura del odontoide van a poder ser en tres tipos también, o también fractura ya más comprometida, que es del cuerpo del axis, con las carillas articulares posteriores, que es la famosa fractura del ahorcado o de Hartmann, ¿ya? Esta entonces es la imagen tradicional de una radiografía que vamos a tomar nosotros. Solamente para hacer memoria, entonces, en la radiografía que vamos a ver ahora va a ser importante el espacio predental va a tener una distancia normal que no sea patológica. Nosotros vamos a ver que si esta distancia, o sea, este espacio aumenta de tamaño, podemos hablar de un síndrome, una patología que va a existir en ese lugar. En la radiografía que se usa, o sea, que se saca para poder determinar si hay un tipo de luxación, subluxación o inestabilidad atlantoaxoidea, es la flexión y extensión, ¿ya? Se hacen mediciones en flexión, en neutral y en extensión, a ver si ese espacio aumenta considerablemente de tamaño o no, ¿ya? Y bueno, estas son las estructuras básicas que vimos en la clase pasada.
Los signos radiológicos entonces de patología que vamos a ver en las cervicales, como les decía, vamos a empezar con la luxación atlantoaxoidea. Espérenme. Atlantoaxoidea, entonces aquí podemos ver, en flexión, por ejemplo, esta distancia es de 0,75 centímetros, la neutral es 0,76 y por inercia, o sea, porque es algo natural, al hacer la extensión, el cuerpo del atlas se va hacia atrás, presionándose contra el odontoide y esta distancia va a disminuir. Cuando esta distancia que está entre la parte, como le decía, la cara posterior del arco anterior del atlas y la cara anterior del apófisis odontoide, esa distancia, para que no sea patológica, o sea, es patológica cuando es mayor a 5 milímetros. ¿Ya? En este caso, podemos ver que hay una mayor amplitud. ¿Por qué se produce esto? Como le decía, puede ser un desorden congénito o puede ser un episodio traumático que produce el dolor cervical y la disfunción neurológica, ¿ya? Que es la lasitud. La lasitud es tener el cuello como más hiperlaxo, ¿ya? En este caso, el traumatológico puede ser cualquier golpe, ya sea de látigo en los accidentes automovilísticos o algún, como le decía, eh, hiperextensión máxima traumatológica o flexión. Y en congénita hay enfermedades, por ejemplo, como el síndrome de Down o enfermedad de Farfán, y hay otra que es como la enfermedad de la artritis reumatoide, ya también que produce lasitud ahí en esa área. Entonces, sigamos. Aquí hay una imagen de hiperlasitud, ¿ya? Se dan cuenta que se pierde la continuidad de las líneas vertebral anterior y posterior. Si ustedes pueden ver, no hay fractura, no se ve una fractura evidente, pero sí un desplazamiento del cráneo completo hacia adelante, ya es como un cuello así como de pato hacia adelante. Hay un aumento, esta es la cara posterior del arco anterior del atlas, y esta es la cara anterior del apófisis odontoide. Esa distancia neutral está aumentada, por ende tiene que haber ahí o sea, tiene que estar eh, una inestabilidad o lasitud de la articulación atlas-axis, ¿ya? Aquí, esto es una radiografía muy evidente. Puede ser después de un traumatismo, o sea, de un accidente automovilístico como el de látigo, como les decía, o puede ser que el paciente tenga alguna de las enfermedades que le dan nombre anteriormente. Una de las, una de las fracturas típicas de esta área, entonces, como les contaba, es la fractura del atlas. Este tipo de fractura, como les decía, puede ser en un lado, en una parte, en dos partes o en cuatro partes, en las dos partes anterior y en las dos partes posterior, ¿ya? Aquí hay un dibujo donde el golpe se lo lleva totalmente la parte cervical, o sea, la fuerza que ejerce el movimiento que se hace aquí, que es, por ejemplo, la zambullida, se produce que los cóndilos, como les contaba, hagan una presión mayor sobre las masas laterales del atlas y éstas se desplacen. Se pierde la línea y en la radiografía podemos ver entonces una pérdida de la línea. ¿Ya? Aquí se mantiene la línea, esto es como normal, pero aquí, por ejemplo, aquí se ve la pérdida de la línea, ¿ve? La masa lateral está mucho más al lado que el cuerpo del axis, el axis está normal, pero el atlas está desplazado hacia los lados. En este tipo de casos, eh, este tipo de fractura no, así, se ve grave, pero no produce lesión neurológica, y en este caso para poder tratarla se hace un tipo de fijación, que son estas, este se llama el halo chaleco y el yeso de Minerva, que es una fijación completa del cuerpo. ¿Ya? Estos están aproximadamente una entre 8 a 12 semanas y la otra entre 4, no, de 3 a 4 semanas. Un tipo de fijación extrema, ¿ya? Para este tipo de fractura. Pero sí o sí tiene que ser una fijación donde el paciente definitivamente no mueva nada a su cabeza, ¿ya?
La otra es la fractura del axis. Este cuerpo que es más robusto, como decía, que el atlas, va a tener tres tipos. Puede ser carilla articular, la punta de la carilla articular, el tipo 1 de fractura, el tipo 2 es la apófisis odontoide completa, y la tipo 3 es parte del cuerpo con la apófisis odontoide. Ya en este caso, esta fractura, se ve aquí la fractura, este sería un tipo 2. Esta también, la anterior, la del atlas, como se ve en la parte de la zambullida, es por una flexión máxima. Esta radiografía, o sea, esta fractura, disculpe, también es por una flexión máxima del cuello. No produce tampoco problemas neurológicos, o sea, disfunción neurológica, pero, pero esta también está acompañada, además de tener una flexión máxima, se produce también por rotaciones extremas, ¿ya? Rotación del cuello en forma como... eh, o sea, una rotación extrema fuera del rango de 1, y produce inestabilidad, pero no problema neurológico, ¿ya? Después vamos a ver por qué uno dice una fractura tan grave no produce un daño neurológico si se supone que eh, la médula pasa por detrás del odontoide, ¿ya? Y otra de las fracturas del axis, o sea, del axis, es la fractura del ahorcado o de Hartmann, ¿ya? Esta fractura no se fractura la odontoide ni tampoco parte del cuerpo, sino que se fracturan las apófisis, o sea, la región articular de las apófisis interapofisiarias, o sea, de la articulación interapofisiaria, se fractura con cuerpo completo hacia atrás, como en esta imagen, ¿ya? Esta imagen, o sea, este tipo de fractura produce una inestabilidad. Esta también se produce por una flexión máxima. A ver. Entonces, hiperextensión y compresión axial no produce daño neurológico, pero está caracterizada entonces, como le digo, por las articulaciones y los pedículos que se fracturan. Se pierde la continuidad de la línea espinolaminar. eh, Aquí se pierde esta línea, no, esta línea de la espinolaminar. Y estas, para poder mantenerlas, o sea, para poder reconstituir este tipo de fracturas, se utilizan un tipo de fijaciones que son artrodesis, que vamos a ver en las imágenes que vamos a observar al final. Aquí también. Este tipo de fractura, como le digo, se ve grave, pero si se dan cuenta, siempre la inestabilidad es hacia adelante. O sea, el cuerpo se va hacia adelante, toda la parte del cráneo se va hacia adelante y no hacia atrás. ¿En dónde es más grave que se produzca este tipo de movimiento de la columna cervical? O sea, al fracturarse, es que la fractura se vaya hacia atrás. ¿Por qué? Porque el canal raquídeo está hacia atrás, la médula pasa por aquí, no pasa por los cuerpos vertebrales. Por eso que extrañamente ustedes ven o se escucha que, o sea, se ve en la literatura de que estas no producen inestabilidad o problema neurológico, como así el otro tipo de fractura que vamos a ver, en que se compromete la línea posterior. Comprometiendo la línea posterior de la columna cervical es donde se producen las tetraplegias y los problemas más graves, ¿ya? Entonces aquí se ve muy poquito, pero igual aquí se compartir porque dice clasificación de la espondilolistesis, que es, la espondilolistesis es el movimiento hacia adelante de las vértebras, traumática en el caso de la fractura del axis, ya en el caso del ahorcado. Puede ser tanto en el pedículo, como dice acá, dice fractura no desplazada del pararticularis, que no está desplazada, pero está fracturado. La B, que está desplazada y o sea, fracturada en el pararticularis o en la articulación intraapofisiaria, pero con desplazamiento del cuerpo vertebral. La C es el tipo de fractura desplazada del pararticularis con disrupción del complejo disco ligamentario de la C2-C3, ¿ya? Aquí se desliza el cuerpo en la B, pero en la C
hay un desgarramiento del disco intervertebral y de los ligamentos que existen ahí, ¿ya? Un desplazamiento como en este, que esta vendría siendo, por ejemplo, la letra D, que es una luxación de las articulaciones facetarias de C2, C3 con fractura del pararticulario. O sea, estamos hablando que se desplaza completamente el cuerpo vertebral, el disco intervertebral se desgarra y hay una modificación de la estructura grave, ¿ya? Este tipo de fractura que yo digo, que les digo que es, aunque se ve menos, es más grave, ¿ya? Este tipo de fractura es la que produce las tetraplegias, que son las fracturas de C3 a C7, en donde se producen por una, en vez de flexión, como son las fracturas que vimos recién, es una hiperextensión del cuerpo hacia atrás. Estamos hablando de que aquí no hay movimiento natural de la columna, ¿ya? Entonces, si la columna tiene una lordosis natural, para adelante puede ser normal, pero para atrás las carillas articulares van a chocar y van a hacer presión y se van a fracturar, ¿ya? Este tipo de fractura que se produce aquí, o sea, en la presión que se produce en las articulaciones interapofisiarias va a hacer de que se desgarre el borde anterior del cuerpo vertebral y se produzca un tipo de fractura que se llama de lágrima, ¿ya? Esta lágrima, este pedacito va a quedar ahí flotando y comprimiendo el disco intervertebral. Pero aquí es donde se va a producir el mayor problema. ¿Por qué? Porque este espacio se va a ver disminuido y va a haber una interrupción de las raíces nerviosas, lo que va a producir las tetraplegias. Aquí también, viendo, por ejemplo, acá está fracturado el cuerpo del axis, el cuerpo, fractura en lágrima y además fractura del arco posterior del atlas. Aquí, por ejemplo, en esta radiografía vemos una disrupción de la línea vertebral posterior. También por una hiperextensión se produce la imagen en lágrima de fractura. Aquí hay una pérdida entonces de la línea vertebral posterior que se va hacia atrás. Si se dan cuenta, se irrumpe hacia atrás. No es un desplazamiento hacia adelante del cuerpo vertebral, es hacia atrás. Entonces lo que hace es que si la médula va así, la hace así, ¿ya? Le va a hacer un corte, una interrupción en su canal y va a producir una compresión a nivel de CD3, C4, ¿ya? C3, C4. Y también se puede corroborar con la línea, eh, eh, línea de espinosa, apófisis espinosa, en que se pierde la continuidad y hay una disrupción aquí, un salto y continúe acá. Este es como, es como un tipo de resumen. En la A está la fractura, en la A está la fractura del atlas, que es la fractura de Jefferson, que les dije puede ser bipartita de 2, tripartita o cuadripartita en este caso, como en la presión es completa en el cráneo, es una fuerza axial, hace que se fracturen en 4 lados el atlas. La B es la fractura del odontoide, que puede ser de 3 tipos, carilla articular, la apófisis completa o parte de la apófisis con el cuerpo. La C es la fractura del ahorcado, en la donde hay fractura del pararticularis con desgarramiento o desplazamiento del disco intervertebral y su complejo disco cartilaginoso. Y en la D podemos ver una luxación unifacetaria. Este tipo de luxación se produce cuando hay un giro excesivo o sea, del giro normal del cuerpo. Nosotros tenemos un rango solamente, y en este caso se puede producir si yo hago un movimiento mal hecho y hago miro mucho al lado y fuerzo mi giro, hago que se luxe una de las articulaciones interapofisiarias y
se haga una luxación, o sea, se corra un poquito, ¿ya? No hay fractura de ningún hueso. La E es una luxación bilateral que es con desplazamiento, estamos hablando en este caso dice desplazamiento mayor del 50%, estamos hablando que se produce una espondilolistesis, ¿ya? Desplazamiento de los cuerpos vertebrales hacia anterior. Y el AF es una fractura en lágrima con lesión de partes blandas. Estamos hablando, aquí en dibujo se ve mejor que en radiografía, ¿ya? Entonces, al hacer una hiperextensión, el disco intervertebral que está aquí entre los dos cuerpos vertebrales se mantiene, pero la puntita del cuerpo vertebral superior se desgarra, ¿ya? Esta parte de aquí se desgarra y produce, además de desgarramiento, una fractura del paraarticularis y también de la parte blanda que unen las apófisis espinosas, ya de ligamentos, todo lo que por ahí pasa el ligamento amarillo y varios ligamentos interespinosos y todo que se producen, o sea, que pasan por ese sector y se produce una rotura total de toda la parte blanda que existe también rodeando a estos huesos. Ya, vamos a hacer un análisis de imágenes. Ya chicos, ahora van a hablar ustedes. ¿Qué ven aquí? Una bien sencillita al principio. Vamos a recordar, sí, la clase anterior también. ¿Qué vemos ahí? Hay una rectificación y hay Ya, una disminución de un espacio, debería ser 1, 2, 3, 4, 5. Es justo en ese momento hay una disminución del espacio articular, eso es a nivel de 1, 2, 3, 4, 5, 6. C5, C5, C6, si no me equivoco. C6. Sí, ya. Es solamente una disminución del espacio intervertebral. Todas sus carillas articulares, o sea, la apófisis, se ven indemnes, no hay ningún tipo de artrosis o signos de artrosis, y sí, hay una rectificación. Entonces, esta vendría siendo, por ejemplo, una columna cervical lateral, en la cual se va a corroborar si hay una rectificación del cuello y que existe, obviamente, tiene que existir un dolor previo, ¿verdad? Entonces, ese dolor previo se puede ver a que se está fijando o se está solidificando o ya está degradándose esta disco vertebral de entre C5 y C6 y se va a empezar a producir incluso puede empezar a formarse osteofito, porque si se dan cuenta se empezó a juntar los bordes de los cuerpos vertebrales, ¿verdad? Se empiezan a juntar y va a empezar los signos sugerentes de artrosis o cervicoartrosis, porque la uncoartrosis es cuando hay un tipo de artrosis en las apófisis unciformes, ya que se van a ver por aquí por posterior. Ya, muy bien. Vamos con esta. ¿Qué es esto? Ay, espérenme, la moví. Ahí sí. José Rivera, dime, ¿qué ves aquí? ¿Qué ves, José? ¿Qué vemos acá? ¿Qué vimos la clase pasada? Porque se ve bonita la radiografía, pero hay algo que está extra. Catalina, Catalina, ¿qué ves tú que está... Ay, sí.
Esta la clase pasada, la vimos que era un tipo como de hallazgo Costillas y cervicales, ¿eso, profe? costilla cervical. Esta, pequeñita que está acá. Una costilla cervical que corresponde a la C7, que obviamente no debería tener eh, un alargamiento de su apófisis, pero aquí está una costillita cervical, ¿ya? Columna cervical, frontal, con una hallazgo. ¿Qué vemos ahí? Columna cervical lateral, lateral estricto, está bien tomada. ¿Qué podemos ver? También la vimos la clase pasada. Rosita, ¿qué ves tú ahí? O Manuel, a ver, ¿qué ves? Hay una fractura de C7, profe, Ahí está. de la Muy apófisis bien. espinosa. La apófisis espinosa de C7. Perfecto. Ahí está, bien clarita, pero sin ningún otro tipo de compromiso, ¿ya? También su espacio de los discos vertebrales, su apófisis espinosa, las líneas vertebral anterior, vertebral posterior, la laminar y las espinosas, ¿ya? Pero aquí hay una fractura. Perfecto, siga. ¿Qué es eso? ¿Qué creen ustedes? En espondilolistese, pero con fractura laminar. Entonces, ¿qué vendría siendo? ¿Cuál le acabamos de ver? ¿Qué tipo de fractura es? Debe ser la... ¿Oh? Es la fractura del ahorcado. No. Es la fractura del ahorcado, ¿ya? Se desplaza el axis, se fracturan las láminas y se desplaza todo el complejo hacia adelante, ¿ya? Esta es la fractura, la famosa fractura del ahorcado. Se fracturan las láminas del pedículo y láminas del axis. Y ahí está mostrando que hay como, bueno, se desgarra el disco intervertebral y se desplaza hacia adelante. Vamos. Esta usted no la conoce, bueno, la encontré porque uno generalmente las columnas cervicales ve, ay, C5, en las fracturas de, ¿cómo se llama? De José, háblame mejor por micrófono porque no estoy viendo el chat. Em, Uno siempre en las columnas cervicales siempre ve osteofitos, que son osificaciones del ligamento anterior, y, y- pero esto es diferente, po. ¿Qué es esto? ¿Qué, es, qué ven ustedes ahí en esa radiografía? Eso es parte de la única, es una fusión de nacimiento. ¿De nacimiento? ¿O puede ser...? O podría ser, pero es que está muy Mira, demasiado... esto se llama hiperostosis, se llama hiperostosis esquelética idiopática difusa. Eso es O una sea, es enfermedad. una enfermedad de nacimiento genética. No, es una enfermedad de Forestier, es una enfermedad patológica que se caracteriza porque, no es de nacimiento, porque con el tiempo se va calcificando, o sea, se va osificando el ligamento longitudinal anterior, ¿ya? El ligamento que pasa Wow. por delante de los cuerpos vertebrales se osifica completamente y hace como que fuera una sola placa, un solo, una sola pieza la columna cervical y toma esa forma de dureza completa, ¿ves?
Bueno, eso parece que lo operan y lo sacan y ponen como aparato de artrodesis, ¿ya? Para poder mantener una distancia, un alineamiento. Si te das cuenta, hasta los discos intervertebrales están osificados. O sea, esta persona no debe tener movimiento en el cuello, es como así como pieza, ¿ya? ¿Cómo se llama? Al osificarse el ligamento longitudinal anterior, hace que se formen puentes entre cada uno de los cuerpos vertebrales y se hace una sola placa. Entonces, hiperostosis esquelética idiopática difusa, se llama. Eso sí que debe doler. ¿Ya qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un reemplazo de disco. Claro, es una operación, una artrodesis para un tipo de estenosis que existe, que puede existir ahí entre 1, 2, 3, 4, 5, entre C5 y C6. Es una prótesis que se pone para mantener un espacio y para que no haya, si acá se pierde el espacio, empiezan los problemas atrás, ¿verdad? Hay una estenosis y de las raíces nerviosas y se empieza o sea, empieza a haber como un trabajo mayor que tienen que realizar la apófisis interespinosa para poder mantener un movimiento. Ya entonces lo que hacen es mantener como simular un disco intervertebral para que pueda seguir el movimiento normal. ¿Ya? Siguiente. También. ¿Qué es eso? Esto, por ejemplo, también es lo mismo que lo anterior, solamente que es un aparataje que se utiliza para tomar 3 cuerpos en uno, ¿ya? Lo que hace es mantener una distancia entre cada cuerpo vertebral y otro. Aquí se van unos clips como fijadores y mantiene entonces la distancia aquí tiene que haber habido un inicio ¿cómo se llama? Primero un dolor crónico en el cuello, después de hacerle todos los exámenes tienen que haber visto ¿cómo se llama? Un comienzo de osificación o de degradación del disco intervertebral de la parte cartilaginosa y lo que hacen es mantener siempre abierto el espacio del disco intervertebral para poder mantener el movimiento del cuello, ¿ya? Esto tiene que ser, si bien es cierto, es de fierro, aunque no lo crean, la persona no pierde el movimiento del cuello, ¿ya? Para eso están hechos esto, para que la persona no pierda su movimiento y pueda seguir una vida normal. Estos son artrodesis, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿A qué no le chuntan? Esto lo pasé la semana pasada. ¿Qué es esto? Podemos observar en la radiografía. José, ¿qué ves? Ah, no sé. La apófisis espinosa de C2 está Ay, muy espérame, grande. espérame. Ah, no, no, no eso. Pero estáis cerca del sector. Algo, ¿qué No veo el parte? arco. ¿Qué cosa? No veo el arco posterior ¿De qué cosa? del Atlas. Muy bien, no hay arco posterior del atlas. Entonces acá hay una genesia. Esto sí es congénito, o sea, viene de cuando uno nace. Esta persona no tiene el arco posterior del atlas. ¿Ya? Aquí obviamente hay una inestabilidad, o sea, la persona debe tener una hiperlaxitud mayor en el cuello, o sea, un movimiento como más, no tan firme como una persona normal, pero tiene que haber un movimiento mayor de las bases del cráneo. ¿Ya? Muy bien, Manuel. Vamos con la otra. Aquí. ¿Qué ven?
tampoco es difícil, este es fácil. Facilita, facilita. Además de estar rotada. ¿Está evidente? Sí. No hay disco No hay disco. ¿Dónde? en O 1, sea, 2, no es que 3, no hay 4, disco, 5. sino que O sea, hay este no, queda el sí. espacio, claro. Ya, eso. ¿Ya? ¿En cuál? En 5, 6. No, ¿cuenta bien? 4 y 5, disculpe. 4 y 5. Sí, muy bien. Ya, eso nomás, bien sencillo. Aquí. Se ve más o menos fea la radiografía, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué ven ahí? ¿Qué quiere mostrar esos dos puntitos negros? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere mostrar esos puntitos negros? O evidenciar los puntitos negros. De partida acá hay un objeto extraño. Debe ser algún clip, algo de una polera. Ah, no, esto debe ser una mujer porque eso es el fierrito del sostén. ¿Ya? Por eso es importante sacar el sostén en las mujeres con la columna cervical o hacer que la persona se lo baje. ¿Ya? Siempre fuera de la radiografía, cualquier elemento metálico o algo que se pueda ver, que puede entorpecer. En el grupo de ayer, sí, ayer tomaron una columna cervical y yo estaba ingresando unas imágenes al lado y de repente se va la paciente y yo miro la radiografía porque uno después ya agudiza el ojo. ¿Y qué es esto? Y nadie se había dado cuenta. Y así un cole tenía la paciente de pura mostacilla y se veían todas las mostacillas. La paciente ya se había ido, ya fue, ya, pues ya la frontal se fue, la lateral da lo mismo porque el cole quedaba como por acá atrás. Pero muy lindo su cole lleno de mostacilla. Hay que tener cuidado porque las cosas salen. Entonces, esos dos puntitos, Manuel, qué pueden ser? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué hay ahí? Puede ser un desplazamiento. Exacto, muy bien. Entonces, la línea vertebral posterior se traza y ahí se mueve hacia atrás. O sea, la última vértebra está más hacia atrás que las de arriba. Ya entonces hay una anterolistesis de los cuerpos vertebrales sobre la C7. Aunque es más evidente al analizar los cuerpos por anterior que los puntitos. Ah, sí, también, pero por ejemplo aquí, claro, se ve por anterior, Y pero es aquí mucho como más que evidente quiso, que se entonces los puntitos. claro, claro también. Pero aquí tiene que haber, acá ya se ve súper mal la radiografía, pero por ejemplo acá, como que tuviera la impresión de que hubiese alguna fractura, algo. Porque mira cómo está Sí, el cuello. hay que mirarla con no sé qué. Sí, porque mira la hiperlordosis que tiene, o sea, está extremadamente hacia atrás. Y dijimos que cuando hay una hiperlordosis se producen fracturas de los apófisis, o sea, de las apófisis articulares, ¿ya? Entonces, De las quizás puede láminas, haber una apófisis fractura. articulares. Sí, pues de todo. Se presiona todo esto. Sí. Todo esto hace una Macizo presión. coxisario sufre mucho. Sí, vamos con la otra. ¿Qué hay ahí? Mm, a veces sí que se ve mal, profe. No hay No, yo lo veo clarito. otros. Ah, los Una odontoides. fractura del diente. Del diente De lo- del odontoide. Los odontoides está frito. Había fractura. Aquí hay una fractura hacia lateral, ¿ya? O sea, es como que el paciente haya hecho esto y se le fracturó la odontoide. Y también así como, no sé, podría ser de que la masa lateral como que está como caída, como hacia el lateral. Pero evidente es la fractura del odontoide. Muy bien. ¿Qué es Mm, eso? un clavo. ¿Ya? ¿Y para qué creen ustedes que es el clavo? Puede ser un aparato de osteosíntesis o Muy no. bien. Sí. Es un aparato o artrodesis. Es para Era una justamente fractura de para la base del odontoide de de la la cabeza, parece apófisis, que es. sí, Apófisis. ¿no? De la apófisis odontoide y para fijar se ponen este tipo de clavos y se ponen por posterior.
se incrusta. ¿Mm? Vamos con otra. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de fractura creen usted que hubo ahí para tener ese tipo de fijación? Porque esa es una Estoy fijación. fijando las masas, o sea, perdón, la parte lateral del axis. Ya. Las láminas, po, Debe ser los una fractura de pedículos. Jefferson, pedículos. No, pues No, Jefferson Jefferson es el es del Atlas. Atlas, sí. Sí. Este es de Hartman. Fractura del Mm. ahorcado. Una fractura del ahorcado estabilizada para los masas. Sí. El cuerpo vertebral se había ido hacia adelante y para fijar toda la masa que quedó atrás y el cuerpo vertebral se fijan con clavos. Vamos a ver en otra. Que amarran con alambre arco posterior y apófisis espinosa de C2. Aquí, por ejemplo. Bueno, también se ve más o menos. Pero esta, por ejemplo, fractura de odontoide y fractura de masa o sea, del axis, o sea, del cuerpo del axis. Se Una fija el Hartman axis y y Dantoide. se fractura. Sí, es como que formaron de nuevo el hueso. Y aquí, en la parte posterior, el arco posterior del atlas con la apófisis espinosa de la C2 la estabilizan con alambre. No sé cómo harán todo eso, pero la estabilizan con alambre. Más toda su fijación de fierro. Esto en algún momento se tiene que sacar, porque eso va a ir regenerándose de a poco, pero aquí necesita la fijación el halo chaleco o el yeso de Minerva, ¿ya? Para una fijación extrema de esa estructura. Aquí, igual, Ahí se notan los alambres, claramente. claro, los alambres y la fractura. Incluso, por ejemplo, se ve como si esto ya fuera un control, porque no sé, me da la impresión de que porque el arco posterior del Atlas no tiene formación ósea. Mira, si te das cuenta, es como que con el tiempo se fusionaron las dos. ¿Te das cuenta? Me da la impresión de que fuera una radiografía ya con un tiempo de evolución mayor a justamente una postoperatoria. Porque operatoria es después de la operación, po. Pero esto es como si fuera después de un tiempo, porque esto es un espacio libre que tiene que quedar entre los dos. Incluso cuando uno toma radiografía de flexión y extensión, este espacio entre el arco posterior del atlas y el apófisis se miden. Eso se abre, ese espacio que, o sea, se van separando, mientras tú más flexionáis, más se separa, entonces ese espacio se mide. Entonces aquí no debería haber una formación ósea, y eso que yo veo ahí es como una formación ósea anexa. ¿No? Ya. Entonces, como recordatorio, ¿para qué usábamos la flexión y extensión? ¿Para qué tipo de situaciones vamos a tomar nosotros flexión y extensión? ¿Qué le va a pasar al paciente? ¿Por Ahora qué diagnóstico va a venir? por estabilidad, inestabilidad en este caso. ¿O Ya, no? también. ¿Y por qué más? Y por dolor cervical. Sí. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a tomar, por ejemplo, cuáles serían las radiografías que nosotros vamos a tomar si viene un paciente traumatizado? ¿Por qué les digo esto? No es que nosotros seamos médicos, no es que nosotros tengamos que saber estas cosas. O sea, tenemos que saberlas, pero ¿por qué nosotros las aplicamos? Por ejemplo, el otro día, en las semanas anteriores tuvimos poco paciente, pero lo importante de todo es que nosotros, los pocos pacientes que tuvimos, los atendimos bien, en el sentido de que si venía, no sé, pues decía columna cervical, pucha, ya, el paciente, ¿qué le pasa? ¿Por qué viene? No, es que, no sé, po, me duele mucho el cuello, se me irradia hacia el lado derecho. Ah, ya. Con irradiación de cuerpo puede haber una compresión en los agujeros De la confusos. Ya. plexo Entonces, yo le braquial. decía a los niños, claro, yo le decía a los niños, tomemos AP lateral oblicua. Ah, ya, profe, listo, ya. Entonces, tú vas complementando, tú tampoco podemos ser tan cuadrados, o sea, no es que lo vamos a hacer siempre, pero hay
hay órdenes médicas que dejan harto que desear, entonces viene con suerte viene el nombre del paciente, y así como la radiografía, así como radiografía de dedo. Entonces más encima me toca preguntarle qué dedo, si el dedo derecho o dedo izquierdo. Por eso yo les enseño estas cosas, porque esto ustedes lo van a aplicar, y lo van a aplicar en el día a día, y se van a acordar de mí después, porque esto va a ser parte de su trabajo. No es que nosotros seamos médicos, pero es parte de su trabajo. Entonces, este paciente, si llega un paciente a mí, a donde yo trabajo, y viene recién de un accidente automovilístico y todo, y el doctor solamente le pide AP lateral, y más encima, por experiencia, después llega a la urgencia y el doctor ve la radiografía y dice, no estoy seguro, ya tomémosle un escáner. Pucha, entonces, ¿para qué hiciste perder el tiempo de tomar AP lateral si al final después igual vaya a tomar un escáner porque sentís que la radiografía no te sirve? Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de latigazo? Si no es evidente algún tipo de rectificación o algún tipo de fractura en la columna cervical de C3 a C7, tomemos una transoral. Doctor, ¿por qué no tomamos una transoral? Quizás si le duele la base cráneo o está con mucho dolor de cabeza, esos son signos evidentes de algún tipo de fractura a nivel de atlas axis. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas nosotros podemos, porque después, claro, los doctores, cuando les conviene seguir, dicen, es que ustedes son expertos en su área. Sí, nosotros somos expertos en imágenes. Por eso mismo nosotros hacemos valer nuestra expertise y decimos, doctor, ¿sabe qué? Yo le recomiendo, no sé, pues si está con dolor de cráneo, si tomó un cráneo, o sea, un TAC de cerebro y no tiene nada, y le sigue doliendo el cráneo, quizás tiene algún problema en atlas axis, una radiografía rápida de transoral puede servir mucho, ¿ya? Es una radiografía básica para un tipo de traumatismo. Y la flexión y extensión que se suma a la oblicuas son para dolores, ¿ya? Dolor crónico, inestabilidad y todo eso. Entonces ya cuando hay irradiación, sí o sí es una oblicua, son oblicuas, para ver si hay estenosis del canal de las raíces nerviosas, ¿ya? Y flexión y extensión, cuando en realidad el movimiento natural, si estamos hablando que el cuello se mueve para un lado, para el otro, y para atrás y para adelante, y al tener esos movimientos duele, entonces tiene que haber algo, tiene que haber osteofitos, tiene que haber problemas en las láminas, los pedículos, en los paraarticulares. Entonces esas cosas nosotros tenemos que saberlas como información general, ¿ya? Porque nosotros lo van a aplicar ustedes en el día a día, después va a ser algo que va a ser eh, como su Biblia, como su diario vivir, es algo que no van a tener que estudiar, sino que se lo van a ir aprendiendo con el tiempo, van a irlo practicando, ¿ya? Vamos ahora, ahí terminamos. Terminamos la próxima semana, para que le avisen a todos los compañeros, voy a preparar una prueba, va a ser con selección múltiple, y van a ver imágenes, selección múltiple y todo. Les voy a decir el día y la hora, porque puede que busque hacer las clases en vez de la mañana, en las tardes, pero el martes como en la tarde lo dejamos igual, ¿ya? Entonces el martes voy a hacer una evaluación para que estemos todos aquí en las clases, o sea, sí, dentro de la clase vamos a hacer la prueba y ustedes me van a mandar todas las respuestas y me mandan un correo con todas sus respuestas, pero la idea es que estén conectados, ¿ya? Y eso, cuídense harto y espero que les haya gustado la Profe, clase. Dígame. yo los martes tengo horrible señal, gente, ni siquiera me puedo conectar. Entonces, trata de, o sea, que tus compañeros alguien te comparta lo que voy a mandar para que tú lo respondas y me lo mandas al correo. Ya, ese correo que sale ahí en la ¿Ya? fotito, ese en la cámara. ¿Ya? Ah, ya, Ya, pues. Ahí le avisan a sus compañeros, ya. igual le voy a decir a Rosita que avise en el grupo. El día martes entonces. Pero no, es lo mismo que hemos practicado toda esta semana. O sea, todas las clases. Revisión de imágenes, que agudicen el ojo y que me vayan dando explicaciones de que por qué se toman, en qué casos se toman y esas cosas. ¿Ya? Espero que estén bien. Cuídense harto, nos vemos. Nos vemos en el laboratorio. Ya, chao, chao.